El salario mínimo interprofesional que propone Díaz subiría los costes de los autónomos 700 euros por cada empleado en 2026. Ya supondría casi el 75% del sueldo medio que pagan las pymes a sus empleados. La ministra de Trabajo quiere subir el salario mínimo interprofesional un 3,1%, lo que aumentará 700 euros al año los costes que pagan los autónomos por cada empleado. Ya supondría casi el 75% del sueldo medio que pagan las pymes a sus trabajadores. La propuesta de Díaz aumentaría 700 euros al año los costes de los autónomos. COE exige subir en la misma medida los contratos públicos con los autónomos. Continúan las negociaciones para subir el salario mínimo interprofesional SMI que pagan los autónomos este 2026. La semana pasada, la ministra de Trabajo trasladó a los agentes sociales su intención de llevar a cabo una subida del 3,1% si este salario no tributa ni IRPF, lo que supondría un aumento de unos 700 euros al año para los autónomos y pymes por cada uno de sus empleados cobrando el mismo salarial. La subida del SMI de los actuales 1.184 euros a 1.220 euros al mes en 14 pagas volvería a disparar un año más los costes de miles de pequeñas empresas. De hecho, según cálculos de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, el actual salario mínimo ya supone más de un 70% del sueldo medio que pagan las pymes españolas a sus trabajadores. Con el nuevo incremento podría llegar a alcanzar cerca del 75%. En la última mesa de negociación, los sindicatos se mostraron favorables a esta subida, mientras que la patronal avanzó que rechazará este incremento si no se cumplen ciertas condiciones para compensar el impacto del nuevo salario mínimo en las cuentas de las pymes. Por un lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, pide que se indese el nuevo SMI que ha propuesto Díaz a los precios de los contratos públicos que firman los autónomos con la Administración, de tal forma que los ingresos de miles de pymes que trabajan con el sector público suban en la misma medida que los costes que pagan por cada trabajador. Además, la patronal aclaró recientemente que solo apoyará la subida del salario mínimo si se permite que las pequeñas empresas puedan seguir usando los pluses para aumentar el salario mínimo interprofesional de su plantilla. Este punto podría ser un escollo importante en la mesa de negociación, puesto que los sindicatos y el Ministerio de Trabajo llevan intención de prohibir esta práctica que prevé el propio Estatuto de los Trabajadores y ha respaldado el Tribunal Supremo. Aún así, la subida parece desproporcionada para las patronales y organizaciones de autónomos. Este lunes, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, y también vicepresidente de COE, aseguró que no vería mal que el gobierno hubiera propuesto una subida del SMI de entre el 1,5% y el 2% de cara a este año. Sin embargo, el 3,1% que propone Díaz sería inasumible para el eslabón más débil de los empleadores del país, que son las micropymes y trabajadores por cuenta propia. La propuesta de Díaz aumentaría 700 euros al año los costes de los autónomos. De momento, y a expensas de la próxima negociación, parece que Díaz sigue adelante con su intención de aplicar una subida del 3,1% como proponía su propia mesa de expertos. Este 3,1% se convertiría en un 4,7% si el salario mínimo tributara finalmente el IRPF, cosa que parece que no va a ocurrir. Ambas opciones supondrían en cualquier caso un nuevo incremento para los trabajadores con jornada de 40 horas semanales. Si se aplicara la subida del 3,1% en caso de que el Ministerio de Hacienda decida que el SMI no tribute en el IRPF, que ahora mismo parece lo más probable, los actuales 1.183 euros brutos al mes en 14 pagas pasarían a situarse en torno a 1.220 euros mensuales, elevando el salario anual desde los 16.562 euros actuales hasta aproximadamente 17.075 euros al año. Si finalmente el SMI se tributara en IRPF, la subida sería del 4,7%, lo que situaría la cuantía mensual en torno a 1.239 euros, alcanzando un salario anual cercano a los 17.340 euros. Pero el impacto real no se limita al sueldo. A esa cantidad hay que añadir las cotizaciones sociales que asume el empleador, así como el equivalente a las pagas extra y otros costes asociados, como el SMI actual. El coste total por empleado ya supera los 23.000 euros anuales. Con las subidas planteadas, estos gastos también aumentarían con un incremento del 3,1%. El coste total para un autónomo empleador podría situarse en torno a 23.700 euros al año, mientras que con la subida del 4,7% el coste podría elevarse hasta unos 24.050 euros anuales. En ambos casos, el aumento rondaría entre 700 y 1.050 euros más al año por trabajador contratado al salario mínimo. La COE exige subir en la misma medida los contratos públicos con los autónomos. Ahora mismo, la subida que ha puesto el Ministerio de Trabajo encima de la mesa contaría con el beneplácito de los sindicatos, pero faltaría el respaldo de la patronal. La principal reclamación de la COE para no rechazar el nuevo alza del SMI pasaría por permitir que la subida del salario mínimo se traslade automáticamente a los contratos públicos que miles de autónomos y pymes mantienen con la Administración.
En la actualidad, la ley de desindexación impide que estos acuerdos se autoricen conforme al incremento de los costes laborales, lo que provoca que muchas empresas asuman el alza del salario mínimo sin poder repercutir en sus ingresos. Para la patronal, este sistema obliga a las empresas a absorber un impacto que no pueden compensar, especialmente en contratos de larga duración. La última palabra para esta medida la tiene el Ministerio de Hacienda, que hasta ahora se ha mostrado reacia a flexibilizar estas reglas. Sin embargo, la COE insiste en que beneficiaría a miles de autónomos y pequeñas empresas, especialmente en sectores con márgenes muy ajustados, donde el 90% de sus costes pueden ser salariales, por lo que cualquier subida del SMI tiene un efecto inmediato y multiplicando sus cuentas. La segunda condición que pone la patronal es que se mantengan las actuales reglas de absorción y compensación de los complementos salariales. Este mecanismo permite que los pluses y complementos que ya perciben algunos trabajadores puedan utilizarse para alcanzar el nuevo SMI. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos quieren prohibir esta práctica con el objetivo de que la subida del salario mínimo se traduzca en un aumento real del sueldo base. Para los empresarios, eliminar esta posibilidad supondría encarecer aún más los costes. Ahora vamos con los autónomos y pymes de España vaciada. Piden que se modifiquen los límites de población para favorecer a los pequeños municipios. Algunos pueblos con menos de 40 habitantes exigen los mismos requisitos administrativos que en las grandes ciudades. Los autónomos de zonas rurales reclaman cambiar los límites de acceso a las ayudas. Vamos a explicar esto también de las zonas rurales. Los autónomos y emprendedores de la España vaciada llevan años denunciando que competir en igualdad de condiciones con las grandes ciudades es en muchos casos una quimera. A la falta de población en estos territorios se suman problemas estructurales que afectan directamente a la viabilidad de los negocios, dificultades de conectividad, carencias en el transporte público, menor acceso a los servicios básicos y una burocracia que pesa más en los municipios pequeños que los grandes. Ante esta realidad, cada vez más asociaciones del mundo rural alertan de que el problema ya no es solo económico o demográfico, sino también administrativo. La forma en que la normativa local está diseñada perjudica a muchos ayuntamientos en el día a día, lo que acaba afectando a miles de negocios en sus propios territorios. Un marco legal que no distingue entre pueblos de 30 habitantes y ciudades medias. Ciertas organizaciones como la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada, ANAEB, reclaman desde hace tiempo cambios normativos para garantizar unos servicios mínimos que permitan emprender en el medio rural y fijar población. Su objetivo, de hecho, es bastante ambicioso: aumentar al menos un 30% la creación de nuevas empresas en las zonas más despobladas del país. La organización y funcionamiento de los ayuntamientos en España se rige en términos generales por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que esta norma establece qué funciones son obligatorias en todos los municipios y qué tipos de personal pueden desempeñarlas, pero no adapta de forma suficiente estas exigencias a la realidad de los pueblos más pequeños, a ojos de otras como la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte, ADL de Guadalajara. En la práctica, esto se traduce en que municipios con apenas unas decenas de habitantes están sometidos a procedimientos administrativos muy similares a los de localidades con miles de vecinos. Además, la ley fija límites estrictos al número de trabajadores municipales que pueden contratarse en función de la población, especialmente en lo que respecta al personal eventual, lo que reduce aún más la capacidad de gestión de los consistorios rurales. A ello se suma la dependencia de los llamados funcionarios con habilitación nacional, los secretarios y los interventores, que en muchos pueblos pequeños no están presentes a tiempo completo. De hecho, en algunos casos, estos profesionales solo acuden uno o dos días a la semana, compartiendo funciones entre varios municipios, lo que ralentiza trámites esenciales como las ayudas que no terminan de llegar a los negocios y emprendimientos de la zona. La falta de personal municipal deja fuera de juego a los autónomos rurales. Las consecuencias de toda esta situación recaen directamente sobre los autónomos y las pequeñas empresas del medio rural. Y es que la falta de personal técnico en los ayuntamientos dificulta la solicitud y sobre todo la justificación de ayudas públicas, lo que provoca que muchos proyectos no lleguen a presentarse o queden descartados por incumplimientos formales. Se insiste en que las pymes rurales afrontan casi una doble desventaja. Por un lado, la escasa población limita la demanda local y obliga a buscar modelos de negocio más flexibles. Por otro lado, la ausencia de infraestructuras y servicios, desde la conectividad digital hasta el transporte, las colocan en clara desventaja frente a los entornos urbanos. La mayoría de los autónomos rurales no pertenecen a sectores digitales. Agricultores, ganaderos, comerciantes, carpinteros o pequeños talleres representan el grueso de la economía local, con una edad media elevada y de esta forma una escasa capacidad para asumir cargas burocráticas adicionales. Para ello, la falta de apoyo administrativo marca la diferencia entre continuar y cerrar. El impulso del Estatuto de Pequeño Municipio en Castilla-La Mancha. Por su parte, Castilla-La Mancha se ha convertido en uno de los territorios donde este debate ha cobrado más fuerza.
Así, su estrategia regional frente a la despoblación en vigor desde el año 2021 y vinculada a una ley autonómica pionera ha logrado un aumento de la población en las zonas donde se aplica. No obstante, desde asociaciones de la zona como ADEL Sierra Norte apuntan a que los avances no son suficientes y que en muchas comarcas hay pueblos que solo cuentan con secretario interventor una vez a la semana, lo que hace que no se pueda llegar a tiempo a fechas relevantes, como sucedió de hecho con los fondos europeos del 24. Desde estos municipios se reclama así pues un estatuto de pequeño municipio que simplifique procedimientos y adapte la normativa a la realidad rural. La reivindicación, advierten, debe escalar a nivel nacional y llegar a las Cortes Generales, porque hoy los mismos requisitos administrativos se aplican a una capital de provincia que a un pueblo de 30 habitantes. De esta forma, y según los datos que manejan en esta comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el emprendimiento se ha demostrado como una herramienta clave para frenar la despoblación, ya que el dinamismo empresarial ayuda a que muchos no tengan que emigrar para salir adelante. Ahora bien, sin cambios normativos que refuercen la capacidad administrativa de los municipios pequeños, muchos autónomos seguirán con grandes problemas para acceder a financiación. No olvidéis de suscribirse a vuestro canal Gestory YouTube para más información y más vídeos. Darle like de la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Gestory YouTube, tu canal de YouTube gratuito para autónomos, empresarios, pymes y trabajadores que quieran estar siempre a la última en leyes. Gestory YouTube, tu canal de YouTube. También podéis agradecer al canal mandando en efectivo un Bizum con la cantidad de efectivo que creáis conveniente para apoyar al canal, mandando donación Bizum con la cantidad de efectivo conveniente que creáis ayudar, Bizum al 646 021 399.